Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio Sebastián Rivera Mir. Sebastián es doctor en Historia, periodista, chileno, un gran conocedor de las izquierdas latinoamericanas, que ya ha estado con nosotros platicando sobre su libro a propósito del exilio latinoamericano en México y que hoy nos acompaña para hablar de Chile. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre lo que está pasando en Chile. Sebastián, Chile, la joya de la corona neoliberal, que de repente se convirtió en carbón. El oasis, decía Piñera antes de que todo esto empezara. Justo un par de semanas antes se atrevió a decir el oasis del neoliberalismo. ¿Cómo explicarnos esa implosión tan sorpresiva? Yo creo que lo primero importante es eso que tú dices de la sorpresa. Si bien hay una parte sorpresiva que tiene que ver con la profundidad de las movilizaciones, con cómo se desarrollaron las movilizaciones, si uno ve como los actores y como sobre todo la gente de izquierda, esto era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Incluso ahora que... ¿Se veía venir o se tenían esperanzas de que viniera? No, se veía venir en un sentido, tanto en un sentido como de esperanza, pero también en un sentido más bien de pesimismo, en la lógica de que el sistema político no venía desarrollando las acciones que tenía que hacer para mejorar las condiciones de vida de las personas y todo eso. Desde los 90, uno ahora que tiene internet puede ver declaraciones de dirigentes políticos que dicen, o sea, si esto no se modifica, va a venir una explosión fuerte. O sea que de sorpresivo tiene bien poco en ese sentido. En el sentido de la movilización, de cómo ha sido la movilización, ahí sí hay muchas cosas sorprendentes. ¿Tú crees que la clase dirigente chilena preveía que podía suceder algo así? Yo creo que habría que ahí tener ciertos matices. Hay sectores de la izquierda que lo veían venir, se veía venir. Yo estuve en Chile hace un tiempo y conversé con un amigo que me dice, no, esto ya, hasta aquí llegó, y me lo dijo hace algunos meses atrás. Incluso dentro de la misma derecha hay sectores que han tomado protagonismo hoy en día y que antes de que subiera el metro, los 30 pesos, que dijeron, no, ¿sabes qué? No hagan esto porque hay una situación muy explosiva. Y a eso asociado de que algunos otros que ni siquiera tenían idea. O sea, por un lado hay algunos que sí sabían y otros que eran capaces de hacer declaraciones así, que diciendo, bueno, si usted quiere ahorrar, levántese a las 5 de la mañana porque a esa hora es más barato el transporte. Un país en donde los jóvenes tuvieron que hipotecar su futuro para poder salir adelante. Exacto, hay una cantidad de deuda, jóvenes de 17, 18 años, morosos en los buros de crédito, en el DICOM que se llama en Chile, que por estudiar, que deben millones de pesos. Esa es una de las causas del enojo en este sector estudiantil muy joven en particular, ese endeudamiento. Sobre todo porque hay cifras muy alarmantes, o sea, de la cantidad de personas de los sectores populares que entran a la universidad, solo el 10% logra titularse. Mientras que si uno eso lo compara con la clase alta, el 80% de los sectores acomodados de Chile logran titularse. Entonces, se les cobra por estudiar a estos jóvenes de los sectores populares y aún así no alcanzan a titular, salen con deudas. Con 22, 23 años están muy endeudados. Un país en donde las expectativas de jubilación son también como un espejismo. ¿Tú sientes que esta explosión popular tuvo que ver con el sistema de pensiones chileno? El sistema de pensiones es el pilar del neoliberalismo chileno. ¿Por qué? A ver, explícanos eso. Porque permite la acumulación de grandes cantidades de dinero que está orientada a fortalecer a los grupos empresariales. Entonces, la gente no puede retirar los fondos de pensión hasta que se jubila. Entonces, eso fortalece, por un lado, a la clase económica y, por otro lado, a la clase política, que depende de esta clase económica. Se transforma, de alguna manera, en una especie del basamento en el cual el sistema neoliberal chileno está afincado. Y el resultado final de las jubilaciones concretas que tiene la gente son alarmantes, o sea, son desastrosas en todo sentido. El mes pasado, en agosto, se jubilaron por ahí por 10.000 personas, más o menos. Son las cifras. Y de esas 10.000 personas que se jubilaron,
el 50% tuvo como resultado de su jubilación, por su propio ahorro, $60. $60 en Chile es lo que cuesta el transporte mensual. O sea, ni siquiera alcanza para nada más que moverse. Entonces, toda esta gente de 65 años en adelante tiene que vivir con $60. El Estado le financia una parte, le incorpora un pilar solidario que se llama, pero aún así quedan bajo la línea de pobreza, pero muy, muy abajo de la línea de pobreza. O sea, un país en donde su población no tiene futuro, ni los jóvenes ni los que no son jóvenes. Sí, y a eso le podemos añadir los que están entre medio, que están totalmente endeudados. En Chile hay una masa laboral de 8,5 millones de personas y la cantidad de endeudados es de 11,5. O sea, hay 3 millones de personas que ni siquiera están trabajando y que están endeudadas. La gran mayoría de las deudas, al menos casi el 40% de la deuda de las personas, es en los supermercados. Porque no es una deuda para comprarse un auto, no es esta deuda que uno podría decir una deuda positiva que va a ayudarte a mejorar tus condiciones de vida, sino que es deuda simplemente para comer al mes. La gente no llega a fin de mes. Entonces eso, tienes por un lado jóvenes que están endeudados por su educación, ancianos que no tienen perspectivas, que se están suicidando. Las tasas de suicidio... Literalmente suicidio. Las tasas de suicidio son abismantes entre los ancianos. Y un sector trabajador que tiene sueldos muy bajos y que además está totalmente también endeudado. O sea, es como la tormenta perfecta. Pero es también un país que renunció a ver su pasado, que decidió dejar atrás los crímenes de la dictadura, las atrocidades cometidas y dijo, no hay más que ir hacia adelante. No sé si país, pero por ejemplo, Piñera, que está electo, de alguna manera tuvo, durante su primera elección sobre todo, el respaldo de no haber sido un violador de los derechos humanos. Él construyó esta idea de que él había votado por el no, había votado en contra de la continuidad de Pinochet. Entonces eso de alguna manera lo transformaba en una especie de liberal dentro de esta derecha más conservadora, más totalitaria. Entonces, si por un lado sí hay una especie de país que se negó a ver y a enfrentar todas las modificaciones que había que hacer, pero por otro lado también está la construcción de un país que de alguna manera quiso avanzar. El problema es que ahora, cuando Piñera decide sacar a los militares a la calle, todos estos fantasmas de 30 años de falta de democratización salen y afloran por todos lados. O sea, por ningún aspecto de la vida social chilena quedó incólume en este proceso. La masividad de las protestas, su beligerancia, no cesan, sugieren que es un país también que no cabe en su régimen político. Sí, otro de los problemas, digamos, sumados a estos otros que tenemos, es que finalmente la élite política está fuera de lugar. O sea, está completamente perdida, no tiene idea de lo que está pasando en el país. No solo Piñera, que uno está perdido, digamos, o sea, sale el primer día a decir estupideces, al segundo día dice más estupideces, va concentrando estupideces. Pero si uno también ve a los diputados, a los senadores, a los partidos políticos, en general están todos fuera de foco, están todos sin saber cómo reaccionar, cómo generar políticas incluyentes. Hay una clase, yo creo que se grafica muy bien la crisis de la élite política en Chile, en que haya habido un Piñera 1, después una Bachelet 2 y después un Piñera 2, esta falta de construcción de liderazgos, esta falta de construcción de proyectos políticos, creo que está muy simbolizada en esta idea se planteó en algún momento la posibilidad de que hubiera una Bachelet 3. O sea, como de nuevo volviendo a esta lógica de que no poder generar un proyecto político que sea capaz de incluir. ¿Y de dónde nace esta explosión de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres? Porque estamos ante un movimiento feminista masivo también y muy radical. Sí, en los últimos 2 años en Chile las movilizaciones importantes fueron fundamentalmente desde el lado feminista. Yo creo que eso amplificó las capacidades de acción, incluyó a sectores que de alguna manera se habían mantenido más tranquilos,
profundizó también las críticas. El cuestionamiento al patriarcado a mí me parece que es fundamental en el sentido de cuestionar el capitalismo. Entonces, ese movimiento feminista logró, de alguna manera, reconstruir algún tejido social, y eso creo que fue muy positivo en el proceso. Ahora, en términos de estudiantes, en términos de trabajadores y en términos de otros movimientos sociales, yo creo que tal vez los trabajadores han sido como el punto más delgado, más delicado de las movilizaciones. Por ejemplo, los trabajadores del cobre se sumaron en algún momento, pero después se bajaron rápidamente del proceso. O sea, ahí habría que empezar también a matizar qué tipos de trabajadores estamos hablando. Uno, por ejemplo, en los malls, en los centros comerciales, puede ver protestas de gente de estos lugares. Y es muy extraño porque eran sectores que nunca se habían sumado a las movilizaciones. En los supermercados, por ejemplo, las cajeras y los cajeros han hecho huelgas de brazos caídos y han dejado de atender en algún momento. Entonces, esos trabajadores que antes, cuya labor es muy precarizada, antes no se habían movilizado, hoy día sí se suman. Los trabajadores más clásicos, el obrero, digamos, del cobre, que es quizás el bastión de las luchas en contra de la dictadura, por ahí empezaron las grandes movilizaciones, hoy día tuvo una participación mucho menor. O sea, no son ni sindicatos ni partidos la columna vertebral de estas protestas. Yo creo, no hubo, los primeros 20 días prácticamente no hubo una columna vertebral de las movilizaciones. No hubo una cosa que uno dijera, una orgánica, unos movimientos, sino que más bien fue convocándose a determinadas actividades y de manera muy masiva. Después del día más o menos 20 que se cumplió la semana pasada, ya empezó como una especie de movimiento orgánico. Empezó a tener un grupo que se llama Unidad Social, empezó a poder convocar a marchas y esas marchas fueron masivas. Hasta ese momento no se había producido ese fenómeno. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. No se vayan, continuamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el doctor Sebastián Rivera. Estamos conversando sobre lo que sucede en Chile. Sebastián, revolotea por las calles de Chile el fantasma de Augusto Pinochet. ¿Qué referencia hay en este movimiento a la figura de Salvador Allende? La imagen de Augusto Pinochet yo creo que está muy presente en los militares chilenos y en la policía. Todos los que creíamos de alguna manera de que las policías y que los militares habían dado pasitos pequeños hacia la democracia, al respeto a los derechos humanos, nos vimos con la decepción absoluta de que no han cambiado nada en estos últimos 30 años. Y la figura de Allende se agiganta, tiene una presencia generalizada, y no solo la figura de Allende, sino que también la de Víctor Jara. Una canción de Víctor Jara se ha transformado en una especie de himno de las movilizaciones. Violeta Parra, las grandes figuras de la izquierda han retomado una presencia muy, muy significativa. Incluso Clotario Blest, un líder sindical de los años 40, 50, 60, un organizador de las primeras luchas sindicales de la segunda mitad del siglo XX, aparece ahora en todos los espacios y en todos los... También ha habido nuevos símbolos y eso también es muy, muy interesante. ¿Cuáles serían esos nuevos símbolos? Símbolos muy extraños. Por ejemplo, aparece un perrito que se llama el negro matapacos. Negro matapacos. Claro, un perrito. Que mata policías. Fue muy activo él en las movilizaciones del 2011 en contra de la policía. En cada manifestación él salía y ladraba y atacaba a la policía, entonces se transformó en un ícono. Lo interesante es que en muchos lugares las estatuas, por ejemplo, de los próceres, de la élite, han sido destruidas y en su lugar han aparecido nuevos íconos, incluyendo a este perrito. Nos sorprendemos de cosas que en el sur de Chile habían estatuas a Brown Menéndez, un estanciero criminal, asesino, que pagaba por orejas de indígenas para que los mataran. Y había una estatua de él. En las movilizaciones se ha destruido y entonces se ha reemplazado por otras figuras, una figura de un indígena. Entonces ha habido ahí como simbólicamente mucha movilización, mucho quiebre con el pasado.
Una de las cosas que más llaman la atención en las imágenes que nos llegan de las protestas es la enorme cantidad de banderas mapuches. También, ¿Cómo explicarnos esto? también ese es uno de los requerimientos de los movilizados. Hoy día que se va a abrir un proceso constituyente, una de las principales críticas al modelo de constitución es que reconoce una nación y no reconoce a Chile como un país plurinacional, que es uno de los requerimientos, creo que latinoamericanos, respecto a nuestros países. Y la gente que se moviliza está reivindicando eso, por eso la presencia de los mapuches. ¿Los mapuches podrían ser entonces considerados una referencia ético-política en esta movilización? Sí, claro, claro. O sea, la mantención de la lucha de los mapuches en contra del Estado chileno es de alguna manera uno de los principales referentes del proceso. Chile tiene una larga historia de movilizaciones estudiantiles, la rebelión de los pingüinos, la lucha 2011, los liderazgos surgidos en esas jornadas, ¿están hoy presentes en las movilizaciones? Sí, hay muchos liderazgos. Por un lado hay el liderazgo de esta élite que entró al Parlamento, que estos principales líderes del 2011 son hoy día diputados, están ahí, están presentes, están participando, pero también hay mucha presencia de gente de un perfil menor que está en las movilizaciones, que se siente de alguna manera la vanguardia, digamos, de estos procesos porque estuvieron el 2006 como estudiantes secundarios, estuvieron el 2011 como estudiantes universitarios y hoy día están en las movilizaciones ya como trabajadores o como estos chilenos endeudados. Son de alguna manera una especie de cohorte generacional con mucha experiencia en términos organizativos y en términos de movilización, y están muy presentes. Sí juegan un papel en la articulación, en la construcción de una propuesta, de un rumbo al movimiento. Sí, sí, y en la creatividad del movimiento y en asumir prácticas democráticas, en asumir las asambleas como mecanismo de decisión, ya no solo la decisión del líder, sino que la democracia aplicada en los barrios, en los distintos espacios de trabajo. Son una generación que creo yo que ha comprendido la forma de enfrentarse realmente al poder político chileno. Otra imagen que llega recurrentemente es la de la fiesta, la de la celebración. ¿No es una ironía que al lado de la brutalidad de las policías y de las agresiones contra los manifestantes haya también esta jocosidad, este deseo de celebrar? Lo carnavalesco, y en eso históricamente, puedo hablar desde ese punto, siempre es un desafío al poder. Y perfectamente la gente que se está movilizando hoy en día en Chile comprende que esta forma de enfrentarlo de manera alegre es una forma mucho más constructiva, mucho más masificante que el hecho de los enfrentamientos directos. Entonces, por un lado, sí hay enfrentamientos, pero por otro lado, lo carnavalesco es también burlarse del poder y de tal manera de hacerlo caer, creo yo. Al lado de las movilizaciones pacíficas y de la represión policíaca, han habido también actividades del Bloque Negro, quemas de supermercados, derrumbar estatuas. ¿Qué tanta fuerza tienen y cómo caracterizarías tú esa intervención política? Yo creo que una parte importante ha sido la destrucción de los símbolos del capital, del neoliberalismo. Y los supermercados en las poblaciones representan, tal vez en algunos casos, la única expresión de este neoliberalismo. Porque, bueno, no sé, en ciertas zonas es donde la gente se endeuda, donde la gente, la expresión más patente de eso. Los supermercados, las iglesias, las estatuas, como te decía hace un rato, son muchos símbolos de esta opresión que han sido de alguna manera atacados. Yo no sé hasta qué punto es en particular un bloque negro, una especie de organización, sino que más bien me parece que es la ciudadanía, los sectores populares los que han salido realmente a dar cuenta de estos espacios, de decir, no, basta, ya no queremos más de esto. ¿Hay algún debate dentro del movimiento entre los cacerolazos pacíficos y esas acciones directas? Claro, y ahí
cuestionamientos, yo creo que también tiene que ver mucho con la forma en que se percibe la opresión para algunos, que una persona jubilada que gana 30, 40 dólares al mes, que no le alcanzan para nada, tiene una forma de responder. La gente de la clase media, que ha estado muy involucrada, tiene otra forma de responder. Entonces sí ha habido ahí como disputas respecto a qué hacer y cuáles son los caminos correctos. Me parece que eso es bueno. Ahora, por otro lado, esto ha sido totalmente tergiversado por la televisión, por los medios de comunicación, que prácticamente han establecido un cerco comunicacional que ha impedido a las personas hablar. Y entonces pasa algo y se quema algo y aparecen todos los medios ahí, y todo el resto de movilizaciones de distinto tipo son descontextualizadas o no, simplemente no aparecen en la televisión. Sebastián, ¿hacia dónde camina el conflicto? ¿Hay una salida institucional al descontento? ¿Acabará pagándose ese malestar? Hay una salida institucional hoy en día. Se está convocando una asamblea constituyente a un plebiscito, una asamblea constituyente un poco tramposa, porque finalmente las movilizaciones son en contra del sistema político y es el sistema político el que ofrece su propia salida. Entonces queda esperar si es que esta opción política es asumida por una parte importante de la ciudadanía o no. Ahora, eso, independiente de que exista esta salida política, me parece que los problemas puestos en la mesa no tienen que ver necesariamente con cómo se organiza constitucionalmente un país, sino que tiene que ver con cómo se asume lo político, de cómo lo político puede intervenir en las condiciones de vida de la ciudadanía. Y creo que ese es el gran quiebre que se está dando hoy día en Chile. La ciudadanía decidió participar, y la única forma que tuvo de participar hoy en día fue con movilizaciones masivas. Esa decisión va a ver hasta dónde la llevan a cabo. O sea, si se organizan en asambleas, si se organizan territorialmente, para poder construir un país diferente. Yo creo que ese es el desafío hoy en día. Esa pregunta está por verse en todo caso. Vamos a ver en los siguientes días, meses, quizás años, cómo realmente se llevan a cabo todos estos procesos. ¿Hay una fuerza política institucional que articule todo ese descontento y que lo pueda representar en el mundo de las instituciones? Hoy día yo creo que es muy difícil. No me parece que haya una fuerza política que sea capaz de conducir los procesos que se están desarrollando desde abajo. Yo creo que, y algo que aprendió la gente desde abajo misma, gracias a la tradición que hubo con la concertación en los años 90, principios de los 90, es que depositar confianza en estos actores institucionales es un error. Y ese error yo creo que no se va a volver a cometer. Entonces, puede que haya una salida política, pero la ciudadanía se va a quedar, estas grandes mayorías de la ciudadanía se van a quedar con la idea de que este espacio que se está construyendo institucionalmente no es representativo de las grandes mayorías y de lo que quiere la población en general. ¿Tú vislumbras qué tipo de constitución terminará aprobándose? Probablemente se estableció, por un lado, se estableció un sistema electoral para los representantes de esta constitución que se basa en el sistema de partidos. Entonces, muy probablemente tengamos una representación muy similar a lo que gobierna hoy día el Parlamento, los diputados. Y por otro lado, se establecieron coros muy altos de 2/3 para aprobar cada uno de los nuevos preceptos constitucionales. Entonces, eso va a significar que va a ser una constitución bastante desangelada, porque cada uno de los temas complicados van a terminar desapareciendo de la Constitución. Entonces van a terminar pasando a leyes. Eso, por un lado, tiene un lado bueno, en el sentido de que ya va a tener quórum, van a poder discutirse de manera normal, pero por otro lado va a ser una Constitución bastante poco interesante en términos de derechos sociales y de derechos humanos. ¿Y qué sobre el modelo económico? ¿Hay idea de cómo se puede perfilar la conducción económica del país? No, yo creo que ahí están la gran deuda de la academia, de los intelectuales, del movimiento, de la gente que está pensando en la acción, está actuando y pensando al mismo tiempo. Ahí hay un gran desafío. Me parece que hemos sido muy eficaces en la crítica al modelo, pero a la hora de hablar de alternativas, ahí creo que falta bastante desarrollo y falta bastante sentarse en la mesa, y creo que esto fue lo que hoy día tenemos, es que realmente los actores se están sentando en la mesa, pero de todas maneras falta
ver alternativas que sean conducentes. ¿Y ves posibilidades de continuidad en las movilizaciones, en esta inconformidad social, en este espíritu de estar alerta? Sí, no, yo creo que las movilizaciones no van a parar en un buen tiempo y no van a parar hasta que se produzcan cambios sustantivos en el modelo de desarrollo económico, en el modelo de jubilaciones, en el modelo de trabajo, en el modelo de tenencia de la tierra, en el modelo de las aguas, de las privatizadas. No va a parar el movimiento hasta que no hayan cambios profundos. Lo que sí podrá parar, digamos, es la masividad o es las formas de expresarse, pero el descontento sigue ahí y está muy latente. O sea, hoy día, por ejemplo, el gobierno ofrece subir el sueldo mínimo te lo digo en pesos chilenos, de 301 a 350 mil pesos. La línea de pobreza es 470 mil pesos. O sea, aunque suba el sueldo mínimo, todavía está muy por debajo de lo que es la línea de pobreza. Entonces las movilizaciones no se van a frenar de un día para otro hasta que consigan algo importante. ¿Pero hay un Chile nuevo? Yo creo que un Chile nuevo. Hay algo que se rompió ahí, algo que hizo clic y que permitió a la gente juntarse y conversar sobre estos temas. Sebastián, muchas gracias por estar en este cruce de palabras. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.